¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y en este video vamos a ver las peores cagadillas que he hecho en base de datos. Vamos al código, ok. ¿Vamos? Bien, si vamos a hablar de errores o cagada, que es un sinónimo en México, vamos a hablar también de la solución. El primer error o cagada que me ocurrió fue, prácticamente con base de datos, fue que hacer la relación de tablas con la tabla incorrecta. Teniendo un escenario como este, una tabla que es donde vamos a meter los datos llamado usuario, un catálogo y otro catálogo, teniendo las dos sus propios datos independientes, yo hice algo como esto. Teniendo que relacionar este catálogo con esta tabla, hice algo como lo que sigue. Lo relacioné con otra tabla. ¿Qué error pasa con esto? El sistema, una vez que estamos ya corriendo esto, o ya está en producción, ya es incorrecta la relación. Nosotros a lo mejor vamos a ver en el sistema que se hacen las inserciones bien, siendo esta tabla solamente un catálogo de datos que no va a modificarse quizá, simplemente para categorizarlo por medio de un ID. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que en la tabla catálogo, que debería ser la que está relacionada, o debería ser la que debería estar relacionada, y no es así, tenemos tres registros. Y lo que pasa con el catálogo 2, la tabla que no debería estar relacionada, pero está relacionada porque se hizo una pavada, pudo haber sido un error cuando se capturó, pudo haber sido un error visual porque se llamaban muy parecido, puede ser cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que esta tiene también sus propios registros. Yo meto un usuario, por ejemplo, hago un insert de usuario, capturando pues sus datos como normalmente lo haría. Vamos a poner los values, vamos a poner los campos que voy a capturar, que debería ser el name y el catálogo que hace referencia a la tabla que está relacionada. Nada más aquí por la palabra reservada user vamos a tener que hacer algo como esto. Y ahora sí. Y meto algunos valores. ¿Cuáles valores? Pues cualquiera. Vamos a meter aquí un usuario que se llame H de León. Y vamos a meter, no sé, a lo mejor tiene que ir al catálogo 1. Y yo veo que esto correctamente se inserta. Digo, wow, mira, no pasó nada. Aquí no quiero guardar esto. Y vemos que se inserta, sin problema. Yo voy hasta la tabla de base de datos y esto lo veo correcto. O sea, es decir, veo que está insertándose. Ahora inserto a lo mejor un 2. Y sigo insertando registros sin parar, ¿no? Sigo insertando muchísimo. Mi sistema está corriendo. Mi sistema va teniendo sus registros con su valor que hace referencia a un ID, ¿sí? Pero internamente en la base de datos, a lo mejor tú en tu sistema tienes tu catálogo hecho para seleccionar con el catálogo real, con el que es el catálogo sin número. Pero en la base de datos estás haciendo referencia al catálogo 2. Eso fue algo real que me pasó. ¿Y qué es lo que pasa? Que curiosamente, catálogo 2 tiene inserciones solamente 2. Y catálogo 1 tiene inserciones, tiene 3 registros. Entonces, ¿qué es lo que pasa un día? El tercer registro no era un registro muy utilizado, por lo cual no nos habíamos dado cuenta que existía ese error, porque como nunca insertaban el registro 3, pues todo estaba corriendo. Pasan meses y todo está trabajando bien, porque a final de cuentas todo lo mostrábamos con la tabla del catálogo 1, a pesar de que estuviera en la base de datos relacionado al catálogo 2. Pasa que llega un tipazo que dice, ¿sabes qué? Se me antojó meter el 3. Digo, pues no sé, es un catálogo bonito, es una opción bonita. Después de muchos meses nadie mete el 3. ¿Y qué es lo que pasa? Que este tipo mete el 3 y es cuando comienza el colapso. Porque una vez que metes el 3, el sistema comienza a marcar un error. Dice, la inserción hasta tiene un conflicto porque prácticamente no existe un registro en la tabla de catálogo 2 que tenga un ID 3. Entonces, tú lo primero que piensas que es que el sistema está mal algo. Aquí no existe el registro 3, por lo cual te va a marcar ese error. Tú lo primero que vas es, wow, que está mal. Vamos al sistema, la lógica está bien. Entonces, encontrar este tipo de errores es muy complejo porque tú vas al diagrama y a veces resulta como en este ejemplo, que las tablas se parecen, casi en nombre. Entonces a veces ni visualmente lo vas a identificar. La solución es muy fácil. Una vez que lo identificas, lo difícil es identificar que ese es el error. Obviamente cuando tenemos un error de constraints o un error de llaves secundarias, tenemos que ir rápidamente a la base de datos para verificar si el error está ahí y no en el sistema. Es decir, hablo sistema siendo un backend o si es siendo un sistema de escritorio quizá. Tenemos que ir rápidamente a la base de datos a ver, quizá el error está en la base de datos, en la estructura misma en la base de datos,
que te pudo haber pasado por muchas cosas, quizá un dedazo cuando estabas capturando la consulta para hacer la llave secundaria. Entonces, esto se le soluciona bien fácil. Mira, hacemos esto, quitamos esto, removemos esta relación, le decimos que sí. Y lo que vamos a hacer aquí es ahora relacionarlo este con aquel. Esto es lo que es fácil arreglarlo. Identificarlo no es fácil. Eso nos tomó bastante tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que haces eso, ya ejecutas esto. Y el usuario idiático que metió ese registro que nadie metía, va a estar feliz porque ya se va a poder meter. Ya que catálogo sí tiene 3 registros. Esa fue la primera cagada que me ha pasado. La segunda cagada o error prácticamente pasó por no fue un mal diseño, quizá, más bien fue un diseño ineficiente. ¿Qué es lo que voy? Imaginar que tenemos un grupo de usuarios, pueden ser 100, 200, 300, y tenemos un grupo de logs por cada usuario. Es decir, podemos tener quizá 1000 logs, 1.000.000 de logs, 1.000 millones de logs, no sé, muchísimos. El problema radica en lo siguiente. Hay un reporte donde tenemos que mostrar la información del usuario con la información de su último log. Puede ser el log cualquier cosa. En este caso es un log simplemente que tiene una relación con un usuario, que puede tener muchísimos registros que hacen referencia a un usuario. Pero hay un reporte donde tenemos que mostrar solamente el último registro. Entonces, teniendo la inserción de algunos logs, en este caso cuando ponemos el sistema en producción, va a funcionar bien. Es decir, vamos a tener 3 registros a mejor por cada usuario de ese log. Entonces, cuando hacemos nuestro query, prácticamente no vamos a presentar ningún problema drástico. Teniendo un query como este para mostrar el último registro de la tabla log, pues de repente dices, pues hago un subquery, simplemente select, ponemos el max, ya que sabemos que el último va a ser el que tenga el ID más alto. Haciendo ya algo como eso también, un order by sobre, prácticamente aquí podemos ponerlo descendente para tener el último. Y esto lo ejecutamos y aquí vamos a tener siempre el log último y todo bonito. Hasta le podemos poner un nombre, mira. El último de los registros que nos va a llevar a la mierda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí todo funciona bien, correcto, tenemos 3 registros por usuario, pero viene el caos. ¿Y qué crees que es lo que va a pasar con la base de datos? Pues va a crecer. Es decir, va a llegar un momento que el log va a tener ya miles de logs o miles de datos en ese log, porque a lo mejor es algo que está guardándose diario, cada minuto, muchísima información. Entonces, de esta forma, haciendo que con esta lógica más bien hecha, implementada esta base de datos, que tengamos que depender de un order by para hacer un reporte, este order by va a ser ejecutado por cada row. Si tenemos aquí 10 rows, va a ser ejecutado ese order by 10 veces. Entonces, imaginar el escenario donde tengamos un reporte que tengamos que mostrar 100 rows, esto va a ser escalarmente un caos. Entonces, aquí mira, antes la consulta se hacía en menos de un segundo. Ahorita ya lo que está pasando, mira, ya está tardando más de un segundo, 3, 4. Esto ya es un problema. ¿Por qué? Ya tardar 4 segundos con solamente 10 registros es un gran problema. ¿Cómo se soluciona esto? Bien, vamos a solucionarlo. Para solucionarlo podemos hacer un ID, una llave secundaria, en la tabla de usuarios que apunte a qué? Al último log que le pertenezca. Esto lo podemos hacer ahora, la actualización de esa información la podemos hacer en un trigger, la podemos hacer con el mismo sistema, que tenga la responsabilidad, tú sabrás quién. Puede ser un procedimiento almacenado, que cada que estés modificando, metas un log, vaya a actualizar el ID del usuario correspondiente. Tienes el ID aquí, puedes ir a actualizar a la tabla de acá, el ID correspondiente. Entonces vamos a agregar ese campo, y una vez agregado este campo, pues vamos a hacer su referencia a la otra tabla. Ahora de usuario sobre log. Entonces este campo, igual lo podemos poner log ID, log last, o más bien el último last log ID, parece trabalenguas. Entonces de esta manera nosotros ya podemos tener guardado el campo del último log de acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando tengamos algo como eso? Nuestra consulta ya la tenemos que cambiar, ya no tenemos que hacer este order by horroroso, ya la podemos cambiar porque hay un campo que referencia para allá. Podemos de hecho hacer un join, un inner join, y podemos relacionarlo con la otra tabla directamente porque hay un campo que nos va a dar eso. Entonces aquí podemos poner join únete con log en cuando log punto, en este caso el nuevo campo,
¿Y recuerdas prácticamente cuánto duraba? 4 o 5 segundos con 10 registros. Entonces ya cuando ejecuto esto, ¿cuánto va a tardar? Ya tarda ni siquiera un segundo. Esto es la forma óptima de hacerlo. ¿Podrías hacerlo de otra forma? Quizás sí, pero esta forma a mí me funcionó. Solucionó esos reportes que duraban minutos o quizá media hora, quizá una hora en generarse. Y es simplemente agregando un campo extra, el cual vamos a unirlo por medio a la tabla secundaria para identificar cuál es el último ID que se insertó, que le pertenece a ese usuario. De esa manera, esto queda óptimamente rápido, mira. Y de la otra manera, pues no. Ya sabemos de la otra manera cuánto tardaba. Vamos a regresarlo como estaba. Y de la otra manera, ¿cuánto tarda? Pues mira, observemos. 1, 2, 3, 4 y va a tardar. Y esto obviamente ya teniendo 100 registros no va a haber mucha diferencia con la forma óptima, pero de esta forma, de la forma mal, sí va a haber mucha diferencia. De hecho, estos 4 segundos se comienzan a transformar escalarmente en minutos. Y pues nada, este fue el segundo error. Y pues bueno, pues esas fueron las dos peores cagadas que he hecho con base de datos. He hecho algunas otras, pero esas fueron las que tuvieron el mayor impacto en base de datos en producción. Igual espero te haya servido estos errores y como los solucioné te sirva también a ti en tus bases de datos. Obviamente también yo pasé por el error del delete sin el where, pero para eso yo hice un video aparte. Está aquí arribita, te debe salir. Y pues nada, si te ha gustado el video, pues me puedes ayudar dándole me gusta, compartiendo en tus redes sociales. Si quieres que haga más videos de este tipo, de cuando la he cagado, he tenido errores y cómo lo solucioné, pues decírmelo en la caja de comentarios. Mi nombre es Héctor de León y adiós.